Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan proclama a Jesucristo como el buen pastor. Por eso se lee esta alegoría durante los cuartos domingos del tiempo de Pascua, repartida a lo largo de los 3 años. Es un día en el que se acostumbra a rezar por los sacerdotes, ya que les pido ese regalo de la oración, y que anima a la esperanza, porque como dice la oración colecta de la misa, la Iglesia está segura de que tú, Señor, guiarás a tus fieles a la felicidad eterna del reino, para que el débil rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado. El día del buen pastor, cuarto domingo de Pascua. En el Antiguo Testamento la figura del pastor era muy común, también porque se trataba de un pueblo pues con mucho pastoreo. Los pequeños ganaderos y sus hijos se encargaban de esas faenas, pero también alquilaban los servicios de personas a las que les pagaban con dinero o con parte de los productos del rebaño. Y los pastores pues tenían que buscar pastos, abrevaderos en esas zonas que no es fácil encontrar, y además cuidar las ovejas de las fieras, de los ladrones. Incluso en el Éxodo estaba legislada la indemnización que debían pagar por los animales robados. Si una fiera atacaba el rebaño, el pastor debía mostrar trozos del animal como prueba. Sin embargo, pues se le ocurre uno pensar que quedaba un peligro ahí escondido, porque un pastor perezoso podía dejar que el lobo atacara las ovejas y después era suficiente con recuperar algunos trozos de cada una y él quedaba absuelto al final. Es muy frecuente también en el Antiguo Testamento asimilar al rey con un pastor. David lo era antes de ser elegido y Jeremías lo aplicó a los reyes de Judá, diciendo que eran malos pastores porque no habían cumplido con su misión. Pero lo más importante es que ya en el tiempo de los profetas, de Ezequiel, de Zacarías, Dios mismo prometió al pueblo que él se convertiría en el pastor de su pueblo y anunció un título nuevo para el futuro Mesías, descendiente de David, el pastor. Sería además un buen pastor. Reconocerán que yo soy, ego y mi, el Yahvé, esas palabras, reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Ustedes son mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy su Dios. Desde luego también está de fondo el famosísimo Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Con esas palabras, que son también oración nuestra en este momento, te agradecemos, Señor, por ser nuestro buen pastor, por tu doctrina, por tu palabra que nos guía en senderos derechos, que nos garantizan la felicidad y que nos ayudan también a superar las tentaciones, los cantos de sirena que quieren apartarnos del camino. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Este salmo muestra también otra vertiente del pastoreo divino, que es su presencia en la liturgia. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Entonces, la mesa, el banquete, ahí lo tenemos, el altar, donde el Señor nos dispensa su pan y su vino, pero también unges mi cabeza con el aceite, ¿no? En la confirmación, en el bautismo o en el orden sacerdotal. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Bueno, pues precisamente en el templo, habitar en la casa del Señor, es donde Jesús está hablando, donde está dando este discurso en el capítulo 10 de San Juan. Eh, es un capítulo que comienza con otro símil, que es el de la puerta, una figura muy utilizada para indicar como la única vía de entrada al corral en el que se reunían las ovejas. Entonces dice Jesús, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. La puerta en la promoción social, lo último que hicimos fue la acera y hablábamos ahí con algunos como la importancia que tiene una acera, uno a veces no se da cuenta. Eh, como ese paso que hay del exterior a la casa, ¿no? Como un ascenso, la acera siempre supone un piso más elevado, un peldaño, antes de entrar a la casa. Y bueno, pues ya también podríamos hacer una filosofía de la puerta que en teología tiene mucho significado, ¿no? Que es el paso también del exterior al interior, el paso en este caso, digamos, de las tinieblas exteriores a la luz del hogar, ¿no? El hogar, la casa del Padre. Y Jesús dice, yo soy esa puerta, ¿no? La puerta que da el paso a la salvación, a la vida eterna que dispensa el Padre Celestial. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Bueno, ahí tenemos entonces mucho tema para meditar. Estamos en el último discurso público de Jesús, en el que en realidad lo que está haciendo es comparar su modo de pastorear con el de las autoridades, que vienen a ser esos bandidos, esos salteadores, mientras que Jesús es el verdadero pastor. Él es la puerta por la cual se entra en la dehesa, en el potrero, diríamos nosotros. Él y su mensaje. Papa también cuando glosa esta alegoría dice que bueno, las bienaventuranzas, por ejemplo, son también esa puerta, que también nos ayuda como a concretar qué tan buenos discípulos somos, qué tan buenas ovejas somos de tan buen pastor, mirar cómo estamos viviendo la humildad, la pobreza, la castidad, la justicia, la misericordia, la fraternidad, la mansedumbre. Tú, Señor, eres la puerta que da el paso a la vida eterna, pero también a la vida cotidiana. Actuar de acuerdo con la voluntad de Jesús es entrar por la puerta adecuada. Y esta figura del pastor es muy utilizada, por ejemplo, por el primitivo arte cristiano, que utilizó la figura del pastor para representar a Cristo. Al principio se le representaba como un niño, también quizá como para mostrar esa pureza de alma. Y un ejemplo de eso a ustedes les puede venir si se fijan en el catecismo, que muchos de ustedes tendrán en su casa, o bueno, el que está en la web del Vaticano. Hay una imagen del siglo III que uno la mira y es muy sencillo, es un pastor, una oveja, un pastor ahí tocando la flauta junto a un árbol, y dice, ah, bonito. Pues no, resulta que no es solo bonito, hay toda una simbología en la que se ve a Cristo, que es el buen pastor, que tiene el callado, significa la autoridad, con la cual conduce y protege a sus fieles, que están representados por la oveja, la atrae con la sinfoniosa voz de la verdad, con la melodiosa sinfonía de la verdad, que es la flauta, y la hace reposar a la sombra del árbol de la vida, que es su cruz redentora, que abre el paraíso. Esa es la descripción que trae el catecismo de esa figura tan bonita. Bueno, pues Jesús es el buen pastor. Pensaba yo, ¿qué nos dice eso a nosotros hoy? Tú, Señor, eres el buen pastor y lo eres no solo, digamos, porque realizas bien tu técnica, el papel, el rol, sino porque en Cristo se cumplen las acepciones de la palabra griega. Juan está escrito en griego y cuando dice Jesús es el pastor, pone el buen, eso que traducimos por bueno, es en original kalos. Kalos es belleza, ¿no? De ahí viene la palabra caleidoscopio, por ejemplo. Entonces, esa palabra del el bello pastor, en el fondo es un pastor noble, bueno, ideal, auténtico, verdadero, genuino. Un exégeta muy famoso dice modélico, ¿no? Como el modelo de pastor. Estas características se notan en lo que él dice, conoce sus ovejas y las ovejas la conocen a él. Nos decía yo que ¿qué nos puede decir estas palabras a nosotros? Hace 8 días hablábamos, ustedes serán mis testigos. Estamos en tiempo de Pascua. Hoy día hacen falta también discípulos, hacen falta pastores.
Jesús necesita pastores que pastoreen sus ovejas. El capítulo 21 de San Juan, lo veremos más adelante, el Señor le da ese encargo a San Pedro, ¿no? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otra parte también lo mencionábamos cuando Jesús dice, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, ahora en nuestra oración te pedimos, envía pastores. Esa es una promesa que está también en la Escritura, con la cual Juan Pablo II quiso nombrar uno de sus documentos magisteriales, eh, precisamente sobre la formación sacerdotal. Pastores dabo vobis, os daré pastores conforme a mi corazón. La iglesia es el pueblo de Dios, es el rebaño de la Trinidad, somos las ovejas, pues necesitamos esos pastores que nos guíen. Y como buenos hijos tenemos que pedirle al Señor ese regalo. Señor, envíanos pastores. Y también podríamos decir, Señor, si quieres que seamos nosotros esos pastores, pues aquí estamos a tu disposición. Pero también uno puede decir, ¿qué tan buen pastor soy? Quizá todos ustedes, los que están viendo la meditación o los que la escuchan después en diferido, dirán, bueno, es que todos somos pastores. Pastores de una familia, pastores de un grupo, de amigos a los que el Señor como que nos encarga que se los cuidemos, de una institución, de unos alumnos. Bueno, cada uno verá qué le ha encargado el Señor, qué ovejas le ha dado. Es decir, qué tan buen pastor soy yo, qué tanto me parezco a Jesús. Me parece que una manera de entender este pasaje es como uno podría decir, pastores según el corazón de Jesús. ¿Cómo ser un buen pastor? Una manera de entender este pasaje es, eh, bueno, ya salió esta. Un buen pastor conoce las ovejas y las ovejas le conocen a él. Recuerdo esa anécdota que contaba algún sacerdote de la obra, el padre Gustavo López, que le tocó cuando se ordenaba don Hugo Puccini, y entonces estaba una convivencia y le tocó ver que ahí en la convivencia iba viendo las fotos de los que se ordenaban ese año, unos 50, entonces iba viendo uno por uno las fotos pues, para encomendarlos. Bueno, había ahí un tema que si don Hugo Puccini se destinaba a Colombia, que era su lugar de origen, donde había partido, donde había nacido, o se destinaba a Italia, que era donde había pedido la admisión como numeraria. Entonces, bueno, que ahí dijo a Colombia. Pero también pensando eso, decía eh, en voz baja, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Se le salía, ¿no? Como, estos son mis hijos. Bueno, los había cuidado, efectivamente, llevó más de 1500 hijos suyos al sacerdocio. La verdad es que eso es una eficacia pastoral poderosa. Un buen pastor conoce sus ovejas una a una. Uno de ustedes hablaba en estos días y me decía eso, que se le iba el tiempo de la oración pensando en sus amigos, hablando con el Señor de su lista de amigos uno por uno, contándole sus cosas, como pidiendo qué quiere Dios de ellos. Y es un tiempo muy bien empleado en la oración, hablar de los demás, ¿no? Olvidarnos de nosotros mismos y pedir, Señor, ¿tú qué quieres de este? ¿Qué quieres de aquel? ¿Cómo le puedo ayudar más a este? ¿A quiénes podría traer a este tipo de actividad? ¿Qué actividad podría ser más eficaz para que se acerquen más a ti? Soy un buen pastor si conozco mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. El mejor modo de ser un buen pastor es siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. San Pedro dirá que Jesús es el pastor supremo, en la primera carta de San Pedro. Entonces, eh, para ir al fondo de una vez de lo que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy, la clave para ser un buen pastor es dar la vida. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Por eso digo que se está contraponiendo a esos otros que se abusaban de su posición y lo que hacía era servirse de las ovejas. Esta mañana que teníamos una clase de la maestría, algunos decían eso, les llamaba la atención cómo estas personas, pudiendo tener como tanta cercanía, tanto conocimiento de la escritura, pues ¿por qué no lo veían? ¿No? ¿Por qué no reaccionaban bien? ¿Por qué no reconocían que este hombre era el anunciado por los profetas en el cual se cumplían pues tantas promesas mesiánicas? Y decían, pues porque hay mucho egoísmo ahí, porque aceptarlo suponía un cambio y suponía parecerse a él. Entonces era más fácil oponérsele. Es muy duro, ¿no? Esa actitud, pero nosotros no nos podemos quedar simplemente en criticar a aquellos personajes, sino en pensar, y no seré yo un poco fariseo, ¿no? No me faltará a mí esa decisión tuya, Señor, de ser buen pastor, de dar la vida por las ovejas, de no cuidarme, ¿no? De no
eh, reservarme nada, sino entregarme. Ese verbo llama la atención, cuesta traducirlo, ¿no? Algunos traducen como ofrecer la vida, darla, es como la traducción oficial, porque es, bueno, lo que vemos, Jesús en el sagrario, ¿no? Y Jesús en el sagrario y en el calvario. Jesús entregado, completamente. Y esa es la manera de conocer las ovejas. El amor que tiene una madre, el amor que tiene un buen padre por sus hijos, ¿no? Lo conoce al detalle. Y por eso es la puerta de la salvación y de los buenos pastos. Las ama, ama a sus ovejas, las conoce, lo conocen. No es un simple conocimiento intelectual, sino, dice algún exegeta, de premura y de amor. Todos tenemos en la cabeza gente a la que uno quiere así, que es que quiero lo mejor para esa persona, y se le viene uno a la mente y reza por ella, y, y goza. Estos días, escuchando ahí alguna entrevista sobre el COVID, decía un psiquiatra eso, que un punto importante es también, ante tanto agobio, pensar cosas buenas, pensar en la gente buena, pensar en la gente que uno quiere, pensar en ellos, rezar por ellos, dar gracias por ellos. Bueno, eso también es ser buen pastor, ¿no? Llamar las ovejas por su nombre, conocerlas. En otro relato pascual que hemos visto en estos días, así de recién celebrada la Pascua, es la aparición de Jesús a María Magdalena, que ella lo toma por un hortelano, porque pues un cuerpo glorioso no se le presenta exactamente igual a como era antes. Entonces, dime dónde está, etcétera, ¿no? Hasta que él ya deja de jugar con ella y le dice, María. Y ella al escuchar esa palabra, ese nombre, se dio cuenta, es él, ¿no? Maestro, Raboni, ¿no? Se da cuenta, ¿no? ¿Cómo lo descubrió? Por el modo como le decía María. Eso es muy bonito, ¿no? Que Dios nos conoce por nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Así va a ser en el Apocalipsis, nos da una piedrecita. ¿Dónde está? Este soy yo, ¿no? Gozaremos, ¿no? María. También le pasa a los apóstoles, incluso no les llaman en ese caso por su nombre, sino que les tenía un modo de decir, que era, uno podría ser algo así como muchachos, ¿no? Eh, o algunos de ustedes, chicos, bueno, cada uno tendrá el modo que tenía Jesús propio, es paidai, ¿no? En griego, es joven. Yo traduciría muchachos, o algunos de ustedes traducirían chicos. Chicos, ¿tienen algo para comer? Ese es Jesús, ¿no? Tampoco lo habían terminado de reconocer, pero cuando les dice eso, pues ese es Jesús, ¿no? Reconocer a Jesús por su nombre. Él nos conoce por nuestro nombre, reconocer esa voz, ¿no? Tener esa intimidad de buena oveja con el buen pastor. Y nosotros aprender de ese buen pastor a tener ese cariño, ese amor que nos hace hijos y que nos lleva a reconocerle y a seguirle. Jesús ahí cuando empieza a hablar, dice en parte por qué da la vida. Dice, hay otras ovejas que no son de este redil y yo por ellas doy la vida. Entonces está hablando pues de ese deseo de salvación universal, dar la vida por las ovejas, afán de apostolado. Que en ese es donde uno dice, no es simplemente que Dios quiera que yo sea santo, que yo sea buenecito, que es romper con lo que nos muestra o lo que nos pide o lo que nos aconseja el mundo en el que nos movemos, que es, bueno, eso es muy antiguo, no es que sea de ahora, ¿no? Hay un verso antiguo, San José María se reía de lo malo que es, lo malo técnicamente, gramaticalmente, pero también moralmente, ¿no? En este mundo, cada cual cuide de sí, yo de migo, tú de tigo, y procúrese salvar, ¿no? Pues, cada uno a su bola, ¿no? Cada uno a lo suyo. Entonces, eso es lo que, eso así se decía hace unas décadas y ahora también. Tú cuídate tu MBA, tú cuídate tu doctorado, tu formación, piensa solo en ti hasta que tengas 40 años, ¿no? Ya cuando tengas 40, ya, no, ya qué hacemos, ¿no? ¿De qué vamos a servir? Jesús no dice eso, ¿no? Jesús no dice, cada uno cuide de sí, organice su proyecto, no se lo deje mover por nadie. No, hay que dar la vida. Yo vengo a dar la vida y a darla desde chiquito, ¿no? Entonces, en el fondo se estaba entregando desde pequeño, nos estaba santificando con ese trabajo ordinario. Dar la vida para atraer las ovejas, dar la vida por los demás, entregarnos por los otros, que es una manera también cuando el Señor dice que Él es la puerta y que guía las ovejas, las pastorea. eh, hay, hay dos citas que quise como, no contraponer, más bien dijéramos complementar, porque hay pastores que, digamos, que van por detrás y van silbando y van tirando pedradas a la oveja que se distrae
pero como que no se arriesga, ¿no? Y si sale un oso, pues que se coma las tres primeras y ya pues él verá qué hace, ¿no? O un lobo. En cambio, el buen pastor, pues es el que va por delante, dando la cara. San José María lo decía. Existen dos clases de pastores. El pastor que se queda detrás de las ovejas y las conduce asusando los perros, tirando piedras a las que se desvían, gritando a las que se quedan rezagadas. Y existe el pastor que va adelante, abriendo camino, vadeando obstáculos, animando al rebaño con sus silbos. El pastor que da la vida. En Panamá, por eso lo busqué, porque me acuerdo que impresionó mucho. La verdad es que es un discurso muy bonito al Papa, a los obispos de ahí de Centroamérica, y ponía este ejemplo. El Papa lo tiene más completo, porque dice, en el fondo el buen pastor sabe, está pendiente a toda hora de las ovejas, y sabe que hay veces que tiene que ir adelante, que hay veces que tiene que ir en la mitad y que hay veces que tiene que ir atrás. Decía el Papa, ellos, los pastores buenos, portan, bueno, perdona, está hablando de los jóvenes, estábamos en la JMJ, dice, los jóvenes portan consigo una inquietud que debemos valorar, respetar, acompañar y que tanto bien nos hace a todos porque desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser discípulo y siempre está en camino. En el fondo, esta es una buena idea. Para ser buen pastor, ante todo hay que ser buena oveja. También lo decía San José María, todos somos al mismo tiempo oveja y pastor. Todos pastoreamos, pero somos oveja de Dios. Para ser buenos pastores tenemos que ser buenos discípulos y estar en camino. No se puede ser buen pastor sentado ahí en una orilla y esperar que pase el tiempo. Esa sana inquietud nos pone en movimiento y nos primerea, decía el Papa. Así lo recordaron los padres del sínodo de los jóvenes cuando dijeron, los jóvenes en ciertos aspectos van por delante de los pastores. El pastor en relación con su rebaño no siempre va adelante. Por momentos tiene que ir adelante para indicar el camino. Por momentos tiene que estar en el medio para olfatear lo que pasa, para entender el rebaño, para oler a oveja. Por momentos tiene que estar detrás para custodiar a los últimos, que no quede ninguno rezagado y sea material descartable. Nos tiene que llenar de alegría comprobar cómo la siembra no ha caído en saco roto. Bueno, pues esto es un buen pastor, el que está dando la vida permanentemente por sus ovejas y que sabe dónde tiene que estar y que no está solo adelante, que no está solo en el medio, que no está solo atrás, está trabajando, luchando, caminando, esforzándose y, y preocupándose por la salvación de esas ovejas. Que es lo más importante, esos amigos que el Señor nos ha puesto a nuestro lado, esas personas que dependen de nosotros, lo más importante es que sean santas, que se salven. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Y esas personas que están ahí, lo que el Señor quiere es que les ayude a salvarse. Y Jesús nos da el ejemplo, Él es el buen pastor. ¿Qué dice Él de sus apóstoles en la última cena? Yo por ellos me santifico. Eh, una gran misión que tenemos es rezar por nuestros amigos, luchar por ser santos para ellos. Esta semana falleció un sacerdote numerario, padre Eduardo Arango, y ha sido pues como muy notoria la reacción de todo el mundo de la sonrisa. Personalmente recuerdo, muy empezando yo a ir por el centro, cuando todavía tenía pues algunos ecos de algunas críticas de tal, como una desconfianza de si eso sí será bueno o no. Me desarmó verlo, lo vi a lo lejos, él no se enteró. Estábamos en el famoso rompoint de bulerías, que ahora ya no existe, o al menos ha cambiado mucho. Y lo vi a lo lejos, ahí en su sotana, y con esa sonrisa de oreja a oreja, me desarmó. Y un hombre que es tan feliz, no puede tener cosas, pues, como segundas intenciones, ¿no? Pues sé que es un hombre que está gastándose al servicio de los demás. Y tampoco es que fuera el más intelectual, ni que haya publicado libros, ni que haya ganado premios. Ganó el premio de la vida eterna, ¿no? Está en el cielo seguramente. Y una de las cosas que pues, lo he meditado mucho en estos días y ha salido por ahí de gente que se ha dado cuenta de eso, él me lo decía cuando un tiempo en que él y yo hablábamos, cada año por lo menos nos veíamos y teníamos una charla personal, me decía que él rezaba 3 rosarios al día. Yo siempre la pasaba leyendo, que era un gran lector, atendiendo lo que le tocaba atender, como era enfermo de salud, de los pulmones, etcétera, pues no es que pudiera hacer tampoco muchas cosas. Entonces, ¿cómo aprovechaba el tiempo? Leyendo mucho, leía muchas novelas, ¿no? Recuerdo verlo con La Ciudadela de Cronin, pero también rezando rosarios como descosido. Y uno pone a pensar cuánto bien le ha hecho a la obra esos rosarios del Padre Eduardo. Años rezando rosarios y rosarios y rosarios.
De ahí vienen las vocaciones, de ahí viene la fidelidad, de ahí viene la salud espiritual. Bueno, es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿no? Y que está pendiente del pastor eterno, que está santificándose para santificar a los demás. Le escribí a alguno de ustedes, pues que obviamente todos se pedía oración por él, porque es nuestro deber, pero también él desde arriba está intercediendo por nosotros. Y ahora pues le pedimos ahí a Dios por la intercesión del Padre Eduardo, por todos los que estamos aquí alrededor de esta meditación. Que tengamos ese afán de ser buen pastor es tener la preocupación por la santidad de los demás. De hecho, es la dimensión religiosa que tiene el pastoreo. Cuando Jesús cuando habla del aprisco, de la dehesa, del potrero, le llama patio. La palabra griega que usa es la de patio, que es un poco curioso, ¿no? Eh, el, el aprisco, el diccionario dice el paraje donde los pastores recogen el ganado. Patio es la palabra que se usaba para una zona del templo y también de la tienda en el desierto. O sea, cuando Jesús está hablando, está dándole una dimensión religiosa. Y está hablando en el templo, decíamos al comienzo. Es decir, el buen pastor se presenta como el guardián y el protector de los fieles y como la puerta que da acceso al templo. El buen pastor lleva las ovejas a Dios, podríamos decir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarles a rezar, contagiarles nuestro amor a la Eucaristía, a los sacramentos. Y así empatamos con otras características del buen pastor. El buen pastor guía, el buen pastor alimenta, el buen pastor no abandona las ovejas, las carga sobre sus hombros. El prelado de la obra decía el año pasado, en una fiesta como esta, la imagen del pastor llega a su punto más pleno. Cristo es quien nos busca para cargarnos sobre sus hombros. Cristo es quien venda y cura nuestras heridas. Cristo es el mismo Dios que da su vida en la cruz por nosotros. Después de haber proclamado esto en el Evangelio, ¿cómo no confiar en un Dios que da la vida por nosotros? Tener esa confianza, esa figura del buen pastor. Ahí en la foto de la promoción de la meditación poníamos ese mosaico tan bonito, ¿no? El buen pastor con la oveja sobre sus hombros. Recuerdo que una vez, hace muchos años, me tomaron una foto así. Yo estaba como con susto que no me fuera a hacer nada raro, la ovejita. Pero da confianza, ¿no? Saber que Dios nos carga de esa manera. Que nos carga como cargó la cruz, con ese amor. Comentando esta escena del buen pastor, San José María consideraba que es una parábola muy útil. Si alguna vez el demonio, que si pudiera nos despojaría de todos los dones que Dios nos ha concedido, sobre todo de la fe, de la pureza y de la vocación, nos hiciera pasar por la cabeza que nos alejamos irremediablemente de Dios, teníamos que pensar en esto, que Dios es nuestro buen pastor, que el Señor siempre sale en busca del alma que se descarría, que Él por su parte nunca nos negará la gracia para recomenzar. Si nos quedara solo esta idea de la meditación, valdría la pena el esfuerzo, ¿no? Cuando nos sintamos oveja negra, ¿no? Oveja descarriada, pecoras marrita, que dicen en italiano, pensemos que ese buen pastor está siempre dispuesto a todo lo que haga falta por cargarnos sobre sus hombros. Y por eso concluía animando a tener fe y esperanza, a confiar en el amor que tú, Señor, sientes por cada uno de nosotros. Jesús es el buen pastor e irá por ríos y cañadas a buscarnos para apretarnos contra su pecho llagado. Ya hemos hablado otras veces de esas llagas de Cristo y movernos así a ser fieles. Que nos podemos meter ya después por nuestra cuenta cada uno en su oración personal. Imaginarnos ese buen pastor que nos carga en una buena confesión, en un recomienzo, nos aprieta contra su pecho llagado y nos mueve a ser fieles. Y San José María terminaba con lo que dice el punto 319 de Forja, dirigiéndose al Señor. Qué fácil es perseverar, sabiendo que tú eres el buen pastor y que nosotros somos las ovejas de tu rebaño, porque bien nos consta que el buen pastor da su vida entera por cada una de sus ovejas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Pidámosle a la Santísima Virgen, la Divina Pastora, que también nosotros podamos decir que con su ayuda nos hemos esforzado por ser buenas ovejas, que escuchan con docilidad la palabra del pastor y la ponen en práctica, y al mismo tiempo buenos pastores, que conducen las ovejas hacia fuentes tranquilas, que dan su vida, que se entregan, que se santifican por ellas, para llevarlas, como dice la oración colecta de la misa, hasta el lugar donde ya está su pastor resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.